Ya está en la clase. Pues no oigo nada. Doctora María Antonieta, no ha comenzado todavía. Ah, Muy buenas noches, ¿me escuchan? Ok, vamos a, vamos a continuar la segunda parte de este curso y vamos a hablar el día de hoy sobre la reactividad y la variabilidad del trazo en el contexto de actividad uterina y fuera de actividad uterina. Recordábamos el día de ayer de que la parte de la variabilidad es esencial como elemento necesario para descartar elementos de acidosis en el feto. La reactividad es un elemento que muchos de nosotros manejábamos de escuelas anteriores o de guías previas y que lo vamos a retomar para explicar algunos elementos en el contexto de la reactividad y la aceleración, que son dos conceptos que entre 1990 y el año 2005 no quedaban claros. Y esa es la razón por la cual la EICO, por ejemplo, eliminó el concepto de ascenso, lo dejó como aceleración, pero sin perder de vista que el ascenso es un criterio que se conoce como reactividad de la variabilidad o reactividad de la frecuencia cardíaca fetal. En la guía del Ministerio de Salud y la referencia que nosotros tenemos de la EICO, nosotros no utilizamos el concepto de ascenso y no utilizamos el concepto de reactivo.
Ya desde hace varios años se ha orientado de que el concepto de reactivo o no reactivo no se utilice, porque simplemente era un parámetro o un criterio de la línea de base y no significaba o no traducía una condición fetal adecuada. Partiendo de la variabilidad, recordamos lo que decíamos el día de ayer, la línea de base, y comenzamos por la variabilidad por ser el criterio más importante. La línea de base es el elemento de punta de partida para evaluar los otros 4 criterios. La variabilidad, la aceleración y la desaceleración parten de la línea de base. Y explicábamos de que si un feto tiene taquicardia o tiene bradicardia, es un feto que no tiene línea de base y por tal razón yo no puedo integrar variabilidad, no puedo integrar aceleración ni desaceleración porque no tengo el punto de partida fisiológico para hablar de un cambio en la línea de base. ¿Qué define la EICO como línea de base? Frecuencia media que se aproxima a un incremento de 5 latidos por minuto durante un segmento de 10 minutos. Aquí se tienen que incluir los ascensos, las deceleraciones y los periodos de marcada variabilidad. Si yo tengo mucha variabilidad en un trazado, eso me convierte al trazo en un categoría 2. Si yo tengo desaceleraciones en un trazo, ese periodo de tiempo yo no lo puedo considerar para evaluar la línea de base, sino en un segmento que esté libre de cualquier modificación. Y aquí el concepto dice que en un periodo de ventana de 10 minutos, recordábamos que ayer hablábamos de que el trazo tiene que ser 20 minutos, pero yo tengo que juntar una ventana de 10 minutos, de 2 minutos como mínimo y dice sin necesidad de ser contiguo, es decir, yo puedo juntar 2 minutos del inicio, 2 minutos después, 2 minutos, hasta que complete ese periodo de tiempo para llevar la línea de base. De lo contrario, si yo no junto esos minutos necesarios, esa ventana, entonces yo tengo que calificar la línea de base como indeterminada. Y en algunas ocasiones puede ser necesario valorar los 10 minutos previos del trazado para su determinación. Y eso puede ser previo o puede ser después. Si yo hago un trazo en el que hay una variabilidad marcada, yo me puedo esperar 10 a 15 minutos y repetir nuevamente el trazo, porque aquí el problema es de que el trazo me va a salir de manera inadecuada o no lo voy a poder evaluar. Entonces, miramos en este gráfico, por ejemplo, la paciente no tiene actividad uterina y este trazo que está acá, este es 1 minuto, estos son 2 minutos, 3 minutos, aquí tengo 4 minutos, ya con esto yo puedo evaluar en esta ventana como mínimo 2 minutos la característica de la línea de base, porque partiendo de ahí es que yo voy a evaluar variabilidad, aceleración y desaceleración. Si la línea de base se encuentra en 155, una aceleración que son 15 latidos va a subir hasta 170 y eso va a ser totalmente normal. Esa aceleración va a llegar a 170 por 15 segundos y va a volver a caer. Y eso no es taquicardia, eso simplemente es la aceleración que parte de la línea de base. Si yo tengo una variabilidad de 110 latidos por minuto y tengo una desaceleración temprana en la que caen 15 latidos por debajo, me puede llegar hasta 95 latidos y no es bradicardia, es una desaceleración. Entonces, por eso el concepto de dejar claro cuál es la línea de base que estoy yo tomando como referencia. Por supuesto que es importante saber que en el concepto de la línea de base, cuando yo busco la ventana en la que hay menos cambios, y si yo tuviese un monitor electrónico sería mucho más fácil, porque ahí no estaría a 1 centímetro por segundo corriendo el papel, sino que se estuviera registrando latido a latido y eso me permitiría a mí conocer que el feto tiene líneas de base de 120 latidos por minuto durante 5 a 10 minutos. En el siguiente periodo puede cambiarse a 150, 155. En el siguiente periodo bajar a 120 y tener oscilaciones hasta 3 a 4 veces por hora. Por esa razón, el monitoreo fetal electrónico debería ser lo ideal, lo cual no contamos nosotros en el país, pero que nos permitiría poder identificar de manera correcta cualquier cambio que partiendo de la línea de base. Pregunta de examen. La línea de base debe ser evaluada entonces en un lapso de 2 minutos como mínimo, que no necesariamente tienen que ser de manera consecutiva en el proceso de la evaluación.
Vemos acá, por ejemplo, este trazo que nos compartieron de un hospital para una evaluación. Miren, acá tenemos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. De entrada, este trazo no tiene absolutamente ningún valor. Decíamos de que debemos de tener 20 minutos para poder evaluar de la integración. Y lo que te dice el concepto de línea de base es que lo evalúo en un primer momento de los 10 minutos o en los siguientes restantes 10 minutos, pero yo tengo que juntar en esa ventana de 10 minutos, tengo que juntar al menos los dos para encontrar un patrón de normalidad, que va a ser mi punto de referencia. No es que yo voy a tener en el minuto 1, del 8, del 12 y del 20, no. Agarro la ventana de 10 minutos y ahí tengo que tener mi línea de base. Los primeros 10 minutos o los siguientes 10 minutos para tomarlos como referencia. Entonces acá en este trazo pusieron sin datos ominosos. Esto no es valorable. Explicábamos ayer que los tocómetros de actividad uterina, si están dañados, si no están disponibles, estamos haciendo cualquier cosa menos interpretación del trazo, porque yo debo de evaluar cómo está la actividad uterina en relación con los cambios en el patrón de la frecuencia cardíaca fetal. Esta es otra paciente y entonces miren acá tiene 1 minuto, 2 minutos de registro, 2 minutos y medio. A un papel que está corriendo a 1 centímetro por minuto, que es lo ideal, acá cada cuadrito representa 10 segundos. Entonces aquí estamos hablando, esto apenas es el primer minuto, este es el segundo minuto y esto sería, iba iniciando el minuto, la mitad del otro minuto. Aquí es decir, tenemos 2 minutos y medio. Si tomo en consideración este otro minuto, entonces aquí tengo 3 minutos de registro. Recuerden que cada cuadro a este ritmo de 1 centímetro por segundo, cada cuadro en horizontal mide 10 segundos. Aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60. De cada línea roja a roja es 1 minuto y que hacia arriba estamos hablando de 5 latidos por minuto. 5, 10, 15 latidos. Si yo veo este trazo, por ejemplo, si yo considerara esto como normal, yo no pudiera hacer una integración de línea de base porque apenas tengo 3 minutos de registro. Y en estos 3 minutos, esto sería la única ventana que tendría para evaluar la línea de base. Pero en esta ventana yo tendría únicamente 40 segundos, por acá 20 segundos, y ya no tendría, aquí hay ascensos, aquí hay ascenso, esto es aceleración, aceleración, ascenso que los vamos a revisar, aceleración, aceleración. Es decir, yo con este trazo de estos 40 segundos, estos 50 segundos, no puedo decir o no puedo evaluar la línea de base. Que por supuesto que en la búsqueda de los datos ominosos no me interesa porque yo tengo que partir de una variabilidad y de unas desaceleraciones de recuperación lenta, pero lógicamente tengo que poner de referencia la línea de base, lo cual acá no aplicaría. Ok, miremos este trazo. Este trazo yo puedo integrar la línea de base. Esa va a ser una pregunta del examen mañana. ¿Se integra línea de base en este monitoreo? Aquí de entrada la respuesta es no. Aquí yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si yo tomo estos primeros 10 minutos, este rango que está acá, es imposible poder establecer línea de base. Yo puedo describir lo que sigue, la variabilidad, la aceleración, la desaceleración. El problema es que yo no tengo un punto de referencia. Yo no puedo saber si esta desaceleración es más corta o más larga partiendo de una línea de base que no existe. Vean esta desaceleración, qué diferente es a esta desaceleración. O por ejemplo a esta o a esta que tiene mayor tiempo de duración por no tener una línea de base. Por supuesto que la forma de interpretarlo sería comparar la línea de base con la actividad uterina. Si aquí hay una desaceleración que existe o que coexiste directamente con la actividad, esto es una desaceleración temprana. Si aquí se da una actividad uterina y se da una desaceleración posterior, esto es una desaceleración tardía. Pero hablar de cuántos latidos dura de la desaceleración, cuánto es el periodo de recuperación, no lo puedo hacer por no contar con una integración de línea de base. Por ejemplo, en este trazado, yo tengo acá 1 minuto para hacer la evaluación de línea de base. Esto no lo puedo incluir, acá no lo puedo incluir y vean ustedes cómo responde. Este trazo es un trazo que evidentemente tendría que ir a categoría 2 porque tengo una variabilidad marcada y ya ese concepto me pasa a categoría 2. No puedo integrar línea de base porque no tengo una ventana de 2 minutos en el cual yo pueda juntar un patrón de normalidad.
Entonces vean acá, hay ascensos, aquí hay cambios de la línea de base, aquí tenemos estas aceleraciones y una variabilidad prácticamente con respuesta a la contracción uterina. Hubo contracción, aceleración. Hubo relajación con tono, contracción, hubo aceleración, relajó y aquí el feto se estuvo acelerando. ¿Recuerdan de las etapas fetales que hablábamos ayer? Quiescencia fetal, sueño fetal y la parte de la reactividad fetal, en la que decíamos cuando el feto estaba reactivo, estaba despierto o en fase de vigilia, había ocasiones en que eran tantas las aceleraciones que no se podía ver la línea de base. Este es el ejemplo del día de ayer. Cómo hay tantas aceleraciones de un feto que está despierto y al moverse está acelerando constantemente y hace actividad uterina y acelera, actividad uterina y acelera. Entonces, esto no es taquicardia. Aquí no podemos salir corriendo a operarla porque el feto tiene taquicardia, porque ustedes ven que aunque tengamos una ventana pequeña de un minuto máximo y no puedo establecer línea de base, lo tengo que categorizar como tipo 2, pero sé que este feto tiene condiciones adecuadas. Dado que hay una buena respuesta a la dinámica uterina, acá la paciente registra 4 contracciones y no tiene ninguna afectación, ningún problema con desaceleraciones. Y la variabilidad, aunque no la puedo ver por la gran cantidad de aceleraciones, deberíamos de considerar que está normal y por eso pasarlo a categoría 2. Miren estos dos trazos. Acá tengo espacio prácticamente de 1 minuto. Aquí tengo otro espacio de 1 minuto. Entonces, este minuto de acá y este minuto es lo que me va a establecer la línea de base. Y partiendo de esa línea voy a poder evaluar la variabilidad, las aceleraciones y algunos tipos de ascensos que ya vamos a revisar. El único problema de esta paciente es la actividad uterina. Si ustedes ven, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8 contracciones con un tono, sin lugar a duda, incrementado. Y esto es un proceso de una policistolia. Vamos a ver ahí en la actividad uterina que el término de hiperdinamia no se utiliza. Aquí tengo una policistolia en la que todavía hay alguna respuesta de la condición fetal. Aquí yo tengo alguna aceleración y cómo sé que el feto tiene condiciones para poder aguantar esta policistolia en este momento, precisamente porque no hay desaceleración. La desaceleración explicábamos ayer que era un elemento importantísimo para hablar del proceso de acidosis. La variabilidad es el principal factor para hablar de condición fetal junto con aceleración, pero cuando yo tengo un elemento de una actividad uterina y el feto se desacelera, ahí es donde cobra importancia las desaceleraciones tardías y las variables recurrentes, las que van y suben y bajan en aproximadamente 10 o 5 segundos que antes se conocían como espigas, y eso hace que nos diga que el feto esté en un estado de acidosis. Miren acá entonces, policistol, aquí hay una actividad uterina y aquí hubo respuesta de variabilidad. Otra actividad uterina y por acá hubo una aceleración. Otra actividad uterina y la variabilidad y la línea de base no se puso ausente. Otra actividad uterina y aceleró. Otra actividad uterina y aceleró. Solo que este proceso de policistolia, muy posiblemente, si la paciente tiene 1 centímetro, no lo va a aguantar 14 horas el feto. Esto hablamos de una paciente que está en una condición fetal óptima, sin morbilidad materna, en estado adecuado fetal que nos permite este trabajo de parto e incluso puede parirlo. 5 o 6 centímetros con estas condiciones muy seguramente puede parirlo. Pero lógicamente con la policistolia la conducta es inhibir y buscar cómo regular esas contracciones si hubieran las condiciones para el parto. Otro dato de policistolia y vean la comparación. Policistolia con una respuesta fetal adecuada. Policistolia sin respuesta fetal adecuada. Aquí no quiero que nos quedemos con el hecho que policistolia es cesárea. Si yo tengo 5 o 6 contracciones y la paciente tiene 8 centímetros, tengo que regularizar y inhibir un poco la actividad uterina, pero puedo tratar de garantizar el parto. La policistolia y la hipertonía va a depender de la fase del trabajo de parto en la que nos encontremos, si está en pródromo, e inicio, o si está así en trabajo de parto y apenas le acabo de poner la primera dosis de misoprostol. Aquí, en la variabilidad ausente, la línea de base es extremadamente fácil, porque yo solamente estoy viendo que cómo está la poca variabilidad y ahí fácilmente sé que puedo tener los 2 minutos para la parte del trazado. Ok, esta línea, este trazo, vemos acá entonces cómo hay una actividad uterina
que prácticamente sin tono hay una polisistolia con presencia de hipertonía y aquí logro visualizar una línea de base óptima para evaluación. Puede tomar este trazo y este trazo, esta ventana, y ahí por supuesto voy a tener los 2 minutos que requiero para el proceso de evaluación de la línea de base. Acá, en este trazo tengo contracción, contracción parecido a la anterior con aceleraciones marcadas. Ok, eso es la línea de base. La variabilidad, de acuerdo a lo que dice la EICOG, es una de las características más importantes en la evaluación del registro topográfico. Pregunta de examen. Cuando es normal, refleja una correcta homeostasis fetal, es decir, que los sistemas vegetativos y centrales están conservados, y si el sistema nervioso está preservado, hay respuesta intacta del sistema circulatorio fetal. Entonces, esa variabilidad de los cambios que hace la actividad uterina es lo que nos dice que el feto está muy bien. ¿Qué dice la EICOG en relación a la evaluación de la variabilidad? Dice, fluctuaciones irregulares de amplitud y frecuencia. Se determina eligiendo 1 minuto en un fragmento de 10 minutos. La línea de base requería en una ventana de 10 minutos evaluar 2 minutos. Y la variabilidad, según la EICOG, dice que en una ventana de 10 minutos garantices al menos 1 minuto del trazado libre de aceleraciones y desaceleraciones. Es decir, que la línea de base que yo tengo de partida es donde yo voy a encontrar la variabilidad. Tener muchas aceleraciones no es variabilidad normal. Y yo creo que ahí es donde fallamos en el proceso de evaluación de los trazados, porque vamos a buscar que entre más se mueva la línea de base, es que eso es mejor la variabilidad. Repetimos, las aceleraciones y las deceleraciones no son parte o no deben estar incluidas en el momento en que estamos evaluando la variabilidad. Yo puedo encontrar una línea de base cambiante que puedo tomarlo como variabilidad, pero la aceleración y los ascensos como parte de la aceleración no van a ser parte de la variabilidad. Ok, y miremos lo importante en la vida real de la variabilidad. Miren esta paciente, un caso en un CILAIS de Nicaragua, que el día 22 de junio del año 2023 le evaluaron para ponerle misoprostol a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana le pusieron una dosis de misoprostol, actividad uterina irregular, tenía 2 trazados previos sin datos ominosos. Evidentemente, estamos de acuerdo que este primer trazado no había datos ominosos. Es decir, acá tenía una aceleración, acá tenía una línea de base bien, una variabilidad sin ningún problema. Recordemos que las aceleraciones pueden estar presentes aún en el contexto de una paciente sin actividad uterina. Lo que nos pide la guía es que nosotros pongamos la presencia de los datos ominosos, variabilidad y desaceleraciones prolongadas. Esos son los elementos, pero encontrar una aceleración me deja más tranquilo porque me está diciendo que la condición fetal en este momento no existe presencia de acidosis. Entonces, esta paciente no tenía actividad uterina. Luego, por alguna razón del mundo, a la paciente no le hicieron evaluación hasta las 9 de la noche. La paciente tenía 2 notas en el expediente, como a las 10 de la mañana y como a las 3 de la tarde, y la siguiente nota es a las 9 de la noche del mismo día. Y entonces la nota dice, este es el trazo, y dice NST, categoría 1 sin datos ominosos. Variabilidad normal, no desaceleraciones, no movimientos fetales. Ya lo que están pensando ustedes. 1, línea de base. No hablan de línea de base. ¿Es válido que le pongamos categoría? Claro, por supuesto. Miremos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contracciones y casi una décima contracción. 9 contracciones. Acá no se relajó, no se relajó, no se relajó, no hubo relajación. 9 contracciones con presencia de hipertonía. Por ahí hay que comenzar. La paciente tenía policistolia e hipertonía. Pero eso, como en junio del 2023, no cumplíamos la norma en la que teníamos que revisar los 5 criterios, línea de base, variabilidad, aceleración, desaceleración y actividad. La actividad no era parte de la estandarización, entonces ni siquiera la tomábamos en cuenta. Entonces, 1, línea de base. ¿Tiene línea de base? Perfectamente. Esto
Acá tengo un espacio de 1 minuto para línea de base, aquí completo la otra parte del minuto y aquí la otra parte del minuto. Es decir, este trazo, a pesar de que el feto tenía polisistolia, había un proceso de una línea de base bien y estamos de acuerdo que la variabilidad estaba normal. Pero vean la confusión de poner categoría 1 sin datos ominosos y describir todos los elementos. Es decir, y eso pasa cuando no entendemos gráficamente cómo se analiza esto. O tiene datos ominosos o tiene categoría, pero no puede estar revolviendo todo. Entonces, la variabilidad está normal, estoy de acuerdo. La aceleración no la consideraron. Aquí hay una aceleración, otra aceleración, tercera aceleración, cuarta aceleración. Estaba bien. No hay desaceleraciones, estamos de acuerdo. Y los movimientos fetales no me interesan. Entonces acá, después de faltó la línea de base, faltó la aceleración y faltó la actividad uterina como elemento clave para la conducta de esta paciente. Aquí estamos hablando de casi 13 horas de trabajo de parto. Miren este trazo a las 4 de la mañana. Aquí es 24 de junio. Dice 23, 24 de junio, 4 de la mañana. NST, categoría 1 sin datos ominosos. Solo vean ustedes cómo se comporta esta línea de base y la variabilidad. Olvidémonos de la línea de base y pensemos en la variabilidad. ¿Cuáles son los datos que dicen variabilidad de aceleración? Pero el más importante se llama variabilidad. Si yo me regreso y veo esta variabilidad a las 9 de la noche, perdón, si estamos bien, es el 22 de junio, y el 23 de junio a las 4 de la mañana, 7 horas después, yo observo esta variabilidad, eso te tiene que golpear el disco duro inmediatamente y decir, oye, ¿qué pasó? O sea, este efecto que estaba bien, claro, si no le veo la policistolia y hipertonía, digo que todo está bien, pero este efecto aguantó 7 horas de esa actividad uterina intensa y llegó a las 4 de la mañana y miren la variabilidad. Tiene contracciones, todavía el útero está disparando contracciones a pesar del estiramiento de la fibra, toda la noche con policistolia, y miren aquí, 1, 2, 3 contracciones, y aquí nos graficaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 10 minutos de trazo, y entonces le pusieron acá, 4 de la mañana, categoría 1 sin datos ominosos, variabilidad mínima, no desaceleraciones. O sea, y esto, lógicamente, fue los mismos recursos, el mismo que la vio a las 9 de la noche, que le puso categoría 1 sin datos ominosos, que no existe, desgraciadamente fue la misma persona que la vio a las 4 de la mañana y que le volvió a poner lo mismo, categoría 1 sin datos ominosos. Esto esperamos que a partir de este curso sea parte de la historia en Nicaragua, que contemos. Hace algunos años atrás los ginecólogos le ponían datos ominosos a las categorías. Esto tiene que desaparecer totalmente de la práctica médica. Y vean que no le tocó a ese médico atender el parto, lo atendió otro grupo, y entonces el 23 de junio, 10:45 de la mañana, 3.200 gramos, 3,5 de Apgar, capo, máscara esquimótica y una lesión neurológica identificada en el desarrollo después de esta lesión. Después de este trazo, la paciente evolucionó y parió por su cuenta. Total, de que acá estuvo el momento en el que pudimos establecer la diferencia entre un feto que estaba bien, pero un feto que ya no aguantó 7 horas después. Ok, existe un concepto, esto solamente es para cultura general. Existe algo que se llama variabilidad a corto plazo y variabilidad a largo plazo, que es lo que hablábamos de los ciclos por minuto que se registran en la línea de base. Es decir, está la línea de base y cuánto sube, cuánto asciende, cuando lo haces en un monitoreo fetal electrónico, lo podés ver de manera muy clara. Pero en los trazos que nosotros utilizamos no es posible eso. Por tanto, es un concepto que nosotros no aplicamos porque no tenemos ese monitoreo. No hay distinción en la actualidad entre variabilidad de periodo largo o periodo corto, porque clínicamente están evaluadas como una unidad, es decir, que nos permite partir de la línea de base, pero no podemos identificar con precisión cuándo termina y cuándo finaliza una variabilidad. La American College entonces habla sobre el concepto que se llamaba anteriormente ritmo silente, variabilidad reducida, variabilidad normal, aumentada, patrón sinusoidal. Esto lo pone el American College en su artículo del año 2009 para decir, como hay estos conceptos de variabilidad, donde hablamos prácticamente de 6 conceptos, tomamos nosotros como referencia los 6 conceptos y pasamos al proceso de las categorías, dejando nosotros
de las variabilidades los grupos que nosotros conocemos hasta este momento. Es posible que si ustedes revisan algunas guías de las que hablábamos, las canadienses, las sociales de la FIGO, del Instituto Nacional de Salud, que todavía encuentren muchas definiciones en relación a variabilidad. La ACOG dejó la variabilidad en el concepto de categoría 1 con variabilidad normal, el sospechoso con variabilidad ausente o mínima y el patológico con variabilidad, ya decíamos, con algunos elementos de desaceleraciones. Y estos son los 4 elementos que la ACOG dejó como posibles criterios para evaluar la variabilidad. Marcada, la que tiene más de 25 latidos por minuto. Perdón. Marcada más de 25 latidos por minuto, moderada de 10 a 25 latidos por minuto, la mínima y la ausente. Estos son los 4 criterios que utiliza la ICO para hablar de variabilidad. ¿Qué me puede hacer cambio en la variabilidad? Pregunta de examen. La oxigenación fetal, por supuesto, me va a dar variabilidad disminuida en el concepto de hipoxia fetal crónica. Repitamos, la variabilidad es el criterio más importante para hablar de un compromiso en la condición fetal. La edad gestacional en el prematuro tiene menos variabilidad y más línea de base. De algunos años para atrás, los pretérminos en este país siempre se les hacía cesárea por taquicardia, siempre. Y eso era un criterio porque nos habían enseñado que la taquicardia en el prematuro era un criterio de sufrimiento fetal agudo y que tenía compromiso y había que irlo a sacar porque había riesgo de hemorragia de la matriz germinal. 2 conceptos que a través de los años se cambiaron y se modificaron en su totalidad, y entonces ahora nosotros debemos de estar homogenizados que los fetos antes de la semana 37 y entre las 32 semanas, que es el periodo en el cual se está madurando y se controla a través de el bulbo la frecuencia cardíaca fetal, los fetos tienen una mayor línea de base, es decir, la puede encontrar en 158, en 160, en 155 y va a pasar todo el tiempo ahí en ese margen. De tal forma que si yo evalúo un feto a las 36 semanas y lo encuentro con 158 de línea de base, voy a tener con mucha frecuencia aceleraciones que se van a ir a 160, a 170, a 168 sin que eso sea taquicardia. Esto es un concepto que debemos de manejar los obstetras. Un feto pretérmino tiene menos variabilidad y mayor línea de base. Un feto pretérmino sin variabilidad no es criterio de cesárea inmediato. Ya decíamos ayer, hay que estimular a ese feto porque puede estar en la etapa de quiescencia y entonces no nos damos cuenta y lo vamos a sacar. Y si además tenemos fármacos que están modificando la conducta del pretérmino, entonces vamos a estar haciendo cesárea innecesaria en fetos que pueden tener un parto por vía vaginal y que les vendría mucho mejor por lo inmunológico, por la respuesta celular, por la programación fetal, por una serie de elementos que se han demostrado que los pretérminos no solo no los perjudica el no hacerle cesárea, sino que además les beneficia tener un nacimiento por vía vaginal. La taquiarritmia y la bradiarritmia son frecuencias en este grupo, igual era un proceso que ya gracias a Dios se logró cambiar. La bradicardia y la taquicardia eran criterios frecuentes de cesárea en fetos pretérminos. Y los factores que aumentan la variabilidad, entonces hablamos lógicamente en pacientes con episodio hipóxico agudo, en los pacientes que tienen hipertonía van a hacer procesos de aceleración. Recuerden el caso que le acabo de presentar, policitol, hipertonía, aceleración, 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 y la variabilidad se mira más marcada. En la edad gestacional, a mayor edad gestacional, la variabilidad, hay una mayor variabilidad y una menor línea de base. Aquí lo contrario, al feto pretérmino. Los factores maternos, esos son fetales, los factores maternos que disminuyen la variabilidad. Los fármacos, ¿qué fármacos disminuyen la variabilidad? El sulfato de magnesio. Toda paciente que tiene sulfato de magnesio en una preeclampsia y que además sea pretérmino, tenemos que considerar que esa variabilidad que está ahí debe ser considerada casi normal a pesar que sea una variabilidad mínima o que sea ausente. Y esta paciente debe de beneficiarse de hacer
una estimulación vibroacústica para ver si cambia la variabilidad y además repetir el trazo en un plazo de 15 minutos a 1 hora para ver si hay un cambio de ese patrón de la variabilidad. Los corticoides disminuyen la variabilidad y si ustedes reciben en su emergencia una paciente con 33 semanas que le ponen sulfato y además le ponen corticoide, por supuesto que va a tener una variabilidad ausente y no es criterio para salir corriendo a hacerle cesárea. En los procesos de evaluación que estamos haciendo en OSILA y acompañándolos todos los fines de semana, hemos encontrado pacientes a las cuales han indicado cesárea por pretérmino y por taquicardia o por pretérmino más variabilidad ausente, en la que no se hizo ninguna estimulación fetal, que el feto estaba en pleno con su corticoide y con su sulfato de magnesio porque estaba en uteroinhibición, porque llegó con 4 centímetros, le pusieron uteroinhibición con sulfato, a pesar que la norma dice que es la nifedipina, y como no resolvió y la variabilidad estaba, no resolvió porque tenía 5 centímetros. Y como la habilidad estaba ausente, entonces el criterio es irlo a finalizar porque está con riesgo de pérdida del bienestar fetal. Ojo, considerar estos elementos. Los betamiméticos ya sabemos, le metes fenoterol, albuterol, ritodrine a cualquier paciente y va a tener taquicardia a la madre, el feto y hasta el médico. Por esas razones que no se utilizan. La glucemia materna, la glicemia, hablábamos de que la paciente con diabetes, con descontrol metabólico, no se utiliza inducción porque las pruebas de bienestar fetal no tienen utilidad. No hay una prueba específica que te ayude a hablar de una condición fetal adecuada. Ni Doppler, ni monitoreo fetal, ni perfil biofísico, porque tienen una grave influencia por la hiperglicemia. Por tal razón, tenés que primero hacer el control metabólico de la paciente antes de someterla a una inducción, a una cesárea. Aún así tenga 38, 39 o 40 o 41 semanas, tenés que estabilizar primero la hiperglicemia o el estado de cetoacidosis antes de pasar a una paciente a una finalización. Y la variabilidad se aumenta lógicamente conforme avance el trabajo de parto. Y esto tiene lógica lo que hemos venido diciendo. Si la variabilidad es el factor más importante y la variabilidad, dice la evidencia, que aumenta conforme avanza el trabajo de parto, pues tiene lógica. Si yo tuve mucha variabilidad y ahora se me quitó en el trabajo de parto, es que el feto tiene un compromiso ahora que se agudizó. ¿Recuerdan el concepto? Disfunción placentaria crónica. Entonces, si yo tengo buena variabilidad a los 2 centímetros, buena variabilidad a los 2 y buena variabilidad a los 8, aún así tenga policistolia, la condición fetal va a ser la adecuada para el nacimiento. Y de ahí que es importante saber eso. Me baja la variabilidad en cualquier momento de la etapa del parto y sé que hay un compromiso. Esto es lo que les comentaba en relación al patrón reactivo. El patrón reactivo, que en las guías de la sociedad, la guía canadiense, que nosotros la ocupamos de referencia para la hipertensión, que es una de las mejores guías del mundo, en su momento esto fue una de las mejores guías en evaluación del bienestar fetal. Y esto se consideraba casi palabra divina de lo que se decía en esta guía, es lo que teníamos que cumplir, y de acá entonces salió el concepto de patrón reactivo. Esta guía de la guía canadiense se elaboró en el año 2006 y tenía como criterio importante la reactividad. En ese momento la variabilidad no se le daba el valor que la ICO le da el día de hoy y entonces hablaban de patrones reactivos cuando había un aumento de 15 latidos por minuto, al menos 15 segundos y que se presentaran al menos 2 en el trazado. Eso es lo que le llamaban patrón reactivo o ascenso y que posteriormente pasaron a llamarse aceleraciones, que eran cambios en la línea de base 15 latidos hacia arriba con 15 segundos de duración. La guía canadiense utilizaba este patrón de no reactivo y que en mis años de residencia hace muchas lunas yo lo utilicé como un patrón de patología. No reactivo, trazo no reactivo, cesárea. Ahora este concepto ya cambió. Ahora este trazo no está reactivo, este trazo no tiene variabilidad, pero tengo que irle a hacer una estimulación para ver si hay un cambio porque el feto puede estar en una etapa de sueño o de que esté quieto. Entonces, la reactividad en la guía canadiense, lo que se sigue tomando como referencia y aparece en la guía nuestra, porque la EICO lo rescató, porque sí tiene valor científico. Uno, que está asociada con un buen pronóstico fetal, es decir, que si el feto está reactivo o tiene aceleraciones, como se le conoce hoy en día, este feto es posible que sus reservas no estén agotadas o no esté en un estado de acidosis.
La monitorización de la frecuencia anteparto se basa en la premisa que la frecuencia cardíaca del feto no acidótico y neurológicamente íntegro reaccionará con ascenso o aceleraciones transitorias. Y por eso el caso que les poníamos, le pusieron segunda dosis de misoprostol, comenzó la actividad uterina y comenzó el feto a responder de forma adecuada porque tenía una condición adecuada. Pregunto en ese caso, ¿era candidata para hacerle por la policitolia hacerle cesárea inmediatamente? No. Lo que dice la guía actual es uterinivirla, ponerle líquido del lado izquierdo, evaluar la condición, repetir el trazo. Porque esta paciente al final parió. Desgraciadamente, este bebé, aunque quedó con una lesión neurológica, nos sirvió para que hiciéramos docencia, desgraciadamente, con su desenlace perinatal. Pero nos quedó para que nosotros aprendiéramos de que las policistolias y las hipertonías pueden parir y que pueden parir a un feto vivo, aunque esté lesionado o dañado, pero pueden parir. Entonces, la conducta en esta paciente no es que tiene 7 contracciones y me voy corriendo, le busco. No se trata el curso de buscar elementos para hacer cesárea, es buscar elementos para darle vía vaginal, evitar cesáreas innecesarias, pero que esta vía vaginal sea segura para el feto. Entonces, inhibo las contracciones, le damos dosis de ataque de nifedipina, la hidratamos, le damos de comer, repetimos el patrón, miremos que esté bien, que ese feto, si esperamos 15 minutos y le repetimos el trazado, muy seguramente ya no va a repetir la policistolia si le doy dosis de ataque de medicamento. Pero si no hago nada, es lo que pasa, la fibra se agota. Entonces, la presencia de ascensos transitorios parece ser un buen indicador de la función autónoma fetal. Y de ahí fue entonces, la ICO rescató este concepto de que estos ascensos, pregunta de examen, podían predecir hipoxia fetal. Ya ven todo lo que hemos estado hablando. Línea de base, hipoxia. Variabilidad, acidosis. Aquí te da ascensos, hipoxia. Las aceleraciones, hipoxia, es decir, todo te lo relacionan con el compromiso del feto, no te lo relacionan con bienestar fetal. Por eso insisto, y toda la semana lo van a pasar haciendo, dejen de usar el concepto de bienestar fetal, que eso no existe. No existe posibilidad alguna que tengamos la capacidad de decir que el feto tiene un buen bienestar. No podemos hacerlo. Entonces, las aceleraciones están asociadas con este fenómeno teniendo un valor predictivo positivo del 30%. Ya vamos a ver de manera clínica cómo se aplica este proceso de la aceleración o qué significa. Entonces, esto lo utilizaba la guía, seguimos en la guía canadiense, utilizaba el parámetro de NST normal, NST atípico no reactivo y la no reactividad del NST. Esto es lo que su servidor estudió en sus años de residencia porque es lo que se manejaba en la guía canadiense. Y decían los canadienses, y por eso el 30%, la ausencia de aceleraciones aisladas no es diagnóstico de nada. Lo puse en rojo y es pregunta de examen. La ausencia de aceleraciones aisladas no es diagnóstico de nada. ¿Recuerdan qué dice el trazo categoría 1 de la ICO? Aceleraciones pueden o no pueden estar presentes. Por tanto, el criterio que más tiene valor se llama variabilidad. Y estos conceptos de reactivo, no reactivo y las pruebas a pasar, ya la ICO que entonces dijo, no sirve para nada estimular y crear dextrosa, oxígeno a las pacientes, no hay ningún dato de eso. Agarraron los elementos de reactividad y los convirtieron al proceso de las aceleraciones, porque la aceleración es el criterio específico de que el feto está respondiendo ante la falta de una condición de acidosis. Es decir, no hay acidosis, puedo responder. A pesar que tengo policistolia, tengo capacidad de responder. Y entonces aquí, ¿cómo lo dejó la ECO? Esto es la ECO. Aceleración, aumento brusco de la frecuencia cardíaca fetal, entendiéndose que ocurre en 30 segundos desde el comienzo de la aceleración al ACME. Ya sabemos que ese concepto son 15 latidos. 15 latidos, pero tomamos la base de la línea, la base de la línea hasta el pico de la contracción. Y vean lo que comentábamos, que dice la categoría 1, lo copié textual para que lo viéramos. Aceleraciones presente o ausente. Por tal razón, esto se nos tiene que quedar en la cabeza. Si no hay aceleración, no pasa absolutamente nada. Si hay variabilidad, estamos tranquilos. Si no hay variabilidad, preocupémonos de manera importante. Si no hay variabilidad y hay desaceleraciones, corramos.
Si no hay variabilidad, hay desaceleraciones, no hay aceleración, a correr, porque significa que el proceso fetal está extremadamente comprometido. Y la reactividad fetal entonces hablaba, y este dato importante, pregunta de examen y de conocimiento, el cambio de la línea de base de un patrón mayor a 10 minutos. Para yo poder hablar que un feto me hizo cambio de patrón de línea de base, recuerden que hablamos que la línea de base eran 2 minutos en una ventana de 10, pero acá en estos primeros 10 minutos pude haber encontrado 3 minutos con 130, y en los siguientes 10 minutos la línea de base se cambió a 150. Ese cambio de patrón de línea de base tiene que evaluarse al menos en rangos de 10 minutos para poder decir que hubo un cambio de línea de base. Este fenómeno, estos ascensos prolongados, que son mayor o igual a 2 minutos, pero menos de 10, no son considerados ni aceleraciones, ni son considerados cambios de línea de base. Es decir, para explicar claramente esto, este fenómeno no debe de considerarse taquicardia. Esto no es taquicardia, esto no es taquicardia, esto no es taquicardia, y aquí no hay taquicardia, y aquí no hay taquicardia. Repito, la evaluación de la línea de base son trazos de 10 minutos. 10 minutos, evaluar al menos 2. Otros 10 minutos, al menos 2 minutos. Para poder hablar de un cambio de línea de base, el patrón de registro de la frecuencia debe ser mayor a 10 minutos. Es decir, en la ventana de 10 minutos que yo voy a llevar la línea de base, en esos 10 minutos debo de ver toda la línea de base con el mismo patrón. Si es 150, los 10 minutos 150, 150, 150 durante 10 minutos. Y ahí puedo hablar de cambio de patrón. Acá yo no puedo decir que esta paciente tiene taquicardia porque su línea de base está acá. Estos 2 minutos de esta evaluación, más esto que está acá, me completan en esta ventana de 10, 2 minutos, y la línea de base de esta paciente tiene 135 latidos por minuto. Esta es la línea de base. Estos ascensos prolongados no son cambio de línea de base y tampoco se consideran aceleración. Ese concepto tiene que quedar claro. Entonces, la reactividad fetal que utilizaba la EICO se basaba en estos elementos que usaba la sociedad canadiense, perdón, se basaba en estos 4 elementos de ascenso, y que para fines de estandarización nosotros tenemos que considerarlos. Vuelvo a explicar. El proceso de la reactividad fetal que hablaba la guía canadiense, donde hablaba del normal, sospechoso y patológico, estaban basados en estas clásicas formas de ascensos transitorios. Ascensos transitorios que no es igual a aceleración. Esto quiero que quede muy claro. La aceleración por arriba de la línea de base, 15 latidos, 15 segundos de duración. Los ascensos son reactividad de la línea de base que pueden estar precediendo a la aceleración, posterior a la aceleración en algún trazo de la variabilidad o en algún momento de la línea de base. Para ser línea de base no deben de ser considerados. Entonces, estos 4 elementos de ascenso, nosotros los podemos buscar en el trazo como elementos de confirmación de que el feto va bien, o como elementos que nos hagan sospechar compromiso de la reactividad, pero no son criterios que te pide la guía para su evaluación. La guía va a seguir pidiendo línea de base, aceleración, variabilidad, aceleración, desaceleración y actividad uterina. ¿Cuáles son estos ascensos transitorios que decía la guía canadiense? Tipo omega. Tipo omega, ascensos transitorios tipo omega, forma de B invertida que indican buen pronóstico. Ojo, repetimos, nada habla de bienestar fetal. Aquí hablamos de trazos en la línea de base que pueden elevarse. Miren este trazo. Aquí tengo un trazado tipo omega. Aquí se elevó. Esto no es línea de base, ni variabilidad, ni aceleración, porque no cumple el criterio de aceleración. No son 15 latidos con 15 segundos de duración. Aquí tengo un omega. En este segundo tengo otro omega sin ningún problema, y ya vamos a ver otro tipo que está acá. Segundo criterio, lambda. Segundo ascenso, perdón. Segundo, el lambda. Incrementos y descensos de la frecuencia cardíaca fetal que está asociada a patología funicular o inmadurez fetal. Miren esto, ustedes han visto esto en su trazo, muchas veces lo han visto, un montón de veces. Y entonces esto no lo podemos clasificar ni como aceleración ni como desaceleración. Esto es un patrón de reactividad.
repito y quiero que quede muy claro, estamos analizando estos patrones de reactividad para darle fortaleza a nuestro diagnóstico y para darle fortaleza a nuestra seguridad de que estamos haciendo lo correcto. No estamos pidiendo la descripción de ascenso o de patrones de reactividad. Si se quiere comentar, se puede hacer sin ningún problema, es válido, pero no son criterios, ni estamos diciendo que a partir de hoy tengan que poner ascensos omega, lambda, elíptico o periódico. Solo estamos hablando de cómo las guías han ido evolucionando y juntando todos estos elementos que tienen una relación totalmente en común desde el concepto fisiológico. Entonces, esto es un patrón de reactividad. Yo estoy obligado a buscar en ese trazo si tiene variabilidad, si hay aceleración o si hay desaceleración. Si yo encuentro uno de estos elementos en el trazo, tengo que saber entonces que puede haber una patología funicular. Ojo, ¿qué me está diciendo este patrón de reactividad? Si este ascenso transitorio lambda está asociado a patología funicular, se me tiene que encender el bombillo de que esto puede estar asociado a una desaceleración temprana. Ya vi esto, o sea, ahorita no tiene trabajo de parto, está sin actividad uterina, le hago monitoreo y me salen estos elementos. Esto no es variabilidad. Esto no puede estar incluido en línea base, pero ya tengo que ir pensando que este ascenso transitorio tipo lambda muy seguramente, casi seguro, se va a convertir en una desaceleración temprana, porque está asociado a procesos funiculares. Si yo encuentro este proceso en el prematuro, tengo que saber que es parte del proceso y que no representa ningún problema. Ascenso transitor, voy a ver acá el lambda, entonces miren el lambda. Aquí tengo línea de base, esto es variabilidad, variabilidad, y miren acá. Se elevó y descendió, de la línea de base ascendió, pasó y regresó a la línea de base. Esto no es aceleración y esto no es desaceleración. Hemos visto en la descripción de los conceptos que le ponen aceleración y desaceleración. Esto no es ninguna de las dos cosas. Ese es un patrón de reactividad. ¿Qué es lo que voy a describir yo? De acuerdo a lo que pide la guía, línea de base, variabilidad, aceleración y desaceleración. Y yo puedo comentar a posterior, en la evaluación del trazado que se encuentra en categoría 1, observamos ascenso, patrón de reactividad tipo lambda que está asociado a eventos funiculares. Si queremos hacer ciencia en la evaluación de nuestra paciente, pero no estamos obligados a meterla en las categorías porque no son parte de las categorías. Entonces, esta paciente que tenemos acá, esto mire igual, bajó y volvió nuevamente, subió, descendió y volvió a la línea de base. Estos son patrones reactivos tipo lambda. Las elípticas, ascensos transitorios elípticos, larga duración, están relacionados con un estímulo hipóxico. Pregunta de examen sobre este patrón de reactividad y cuáles son las que nos tienen que preocupar. Y a esto es lo que se refería la sociedad canadiense cuando hablaba del patrón de línea de base. A esto la guía canadiense le llamaba cambio de patrón. Aquí estaba 140, 140 y como aquí el ascenso se prolongó, entonces mira, cambió línea de base, tiene taquicardia, cesárea. No, pero ya se demostró que este patrón sí está asociado con un evento hipóxico, pero sí no regresa al proceso de línea de base. Y para hablar de cambio de línea de base tendría yo que tener, decíamos, 10 minutos al menos de duración. Entonces, esto pueden llevar a cabo como que fuera una línea de base. Nos puede confundir que esto es la línea de base. A esta paciente yo no le puedo poner taquicardia porque no tiene taquicardia. Es un ascenso transitorio tipo elipse. Y entonces lo que observamos es eso. Miren, elipse, acá bajó, acá otra elipse y acá otra. Esto es variabilidad normal. Aquí tengo un patrón de variabilidad totalmente normal. Entonces, por supuesto, estos simplemente son patrones reactivos de ascensos transitorios elípticos que aparecen en algún momento del trazado y que son procesos de reactividad de la frecuencia cardíaca fetal. Repetimos, no vamos a utilizar el término reactivo y no reactivo porque eso no está en la guía. Solo estamos explicando estos 4 eventos asociados con reactividad de la frecuencia fetal. Y el último, ascensos transitorios periódicos, sucesión de ascensos tipo omega. Entonces, esto es un omega, se juntan varios omegas, varios triangulitos, y eso es un patrón de reactividad que también significa un buen pronóstico. Es decir, el omega
y los transitorios periódicos son de buen pronóstico. Los lambda no son patológicos, pero me hacen sospechar que aparecen en un proceso funicular y entonces voy a estar al pendiente de ver si no se convierten en desaceleraciones. Y los elípticos, tengo que vigilarlos porque ellos sí tienen una relación con un estímulo hipóxico. Miren entonces los ascensos transitorios, que es la suma de los omega, y entonces miren un omega, un omega, un omega, un omega, y aquí que señalo, esto es una aceleración. Esto es, vean la diferencia entre patrón de reactividad de dos omegas juntos, aceleración y aceleración. ¿Por qué esto no es aceleración? Porque no cumple el criterio. La aceleración son 15 latidos. Aquí tengo 5, aquí tengo 10 segundos, 15 segundos de duración. 5, 10, 15. 15 latidos de duración, perdón, 15 latidos de amplitud, 15 segundos de duración. Eso es la aceleración. Acá, como yo tengo un omega y otro omega, esto tiene casi 40 segundos. No puede ser considerado una aceleración. Ojo, lo explicamos, la aceleración ausente no significa nada, pero la aceleración ausente con variabilidad es peligrosa y variabilidad con aceleración ausente más desaceleración es mucho más peligrosa todavía. Entonces, estos son algunos elementos finales que hablaban sobre procesos de ascensos primarios y secundarios al inicio de la desaceleración. Esto ustedes lo van a encontrar con frecuencia. Estos ascensos periódicos que le llamaban primario y secundario aparecían antes que el feto desacelerara. Yo tengo la línea de base y se puede caer la frecuencia, o puedo tener la línea de base que hace un ligero ascenso y cae. A ese concepto se le conocía como ascenso primario y ascenso secundario. La ECOC dijo, irrelevante, no sirve para nada, me interesa la desaceleración. Esto es una desaceleración temprano tardía, es una tardía. Ven el acné de la contracción y ve que la frecuencia cardíaca fetal cae después de esto. Aquí tengo actividad uterina y miren, no hay variabilidad. En este trazo, ya en estos 2 minutos ya vi desaceleraciones y afectación de la variabilidad. Es decir, yo esperaría que con esta contracción el feto responda con variabilidad o con una aceleración. Por eso este patrón de ascenso primario y ascenso secundario dejaron de utilizarse hace más de 20 años. Todavía los omega, los transitorios omega, los lambda y los elípticos todavía nos deben de dar a nosotros como especialistas algunos criterios de seguridad para tener la certeza que lo que estamos evaluando es lo correcto. Otra contracción sin variabilidad y miren, otra contracción, una desaceleración tardía. Una contracción y aquí aceleró, una contracción y aquí tenemos lo que hablamos. Miren, el lambda subió, bajó, recuperó y un ascenso. Ok, este trazo, ya para finalizar, 4 casitos, 5 casos. Embarazo de 35 semanas nulípara, ingresa por ruptura prematura de membrana. ¿Ven ustedes acá el trazo? Miren, esta paciente, si bien es cierto, no tiene dinámica uterina regular, la paciente está aquí, una ligera contracción y una contracción irregular. Vean lo que les comentaba. Miren este elemento que está acá. ¿Dónde está la flecha? ¿Qué elemento estoy viendo? Exactamente, un ascenso transitorio tipo lambda, ya ven, sube, baja a la línea de base, y va, perdón, línea de base, subió, descendió, línea de base. Esto yo no lo puedo considerar variabilidad. Esto no es variabilidad, es un patrón de ascenso en el que estaba asociado, o dice la evidencia, que se asocia a proceso funicular. Y miren lo interesante de esto. Hizo una pequeña contracción y miren cómo hizo el patrón reactivo tipo lambda. ¿Lo ven? Yo aquí, de acuerdo a la guía que tendría que ponerle, ausencia de variabilidad y desaceleraciones de recuperación lenta ausente. No hay desaceleración en este momento. ¿Qué paso sigue con esta paciente? Estimularla para ver si hay quiescencia fetal, si está sueño, qué es lo que si está dormido el feto, qué es lo que tiene, para poder evaluarlo. Y entonces yo acá tendría que hacerle una estimulación y ver la respuesta. Mire, aquí para evaluar esa parte del tipo lambda, acá hizo la segunda contracción. Miren la segunda contracción y vean este patrón que es menos perceptible. Por esta razón es que no se utilizan los papeles a 3 centímetros por segundo, porque el marcado de latido es tan pequeño que en algunas ocasiones no lo podés percibir. Entonces acá se elevó, descendió y recuperó.
No estamos elocurando, a lo mejor ahí más de cerca lo pudieran ver perfectamente bien. Aquí tengo la actividad uterina y este fenómeno. ¿Qué pasó con esta paciente? Estuvo reactivo su patrón, se le puso misoprostol y miren la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal. Actividad uterina y miren lo que pasó. ¿Qué desaceleración es esta? Desaceleración temprana. Hablábamos temprana y tardía. Esta temprana está directamente relacionado con la actividad uterina. En el mismo sitio donde estaban los tipos lambda, el patrón reactivo tipo lambda, ahí se presentó la desaceleración. Es decir, nosotros tenemos que tener la posibilidad y la capacidad técnica de agarrar ese trazo y en vez de solo verlo corriendo, indicarle cesárea o está normal, pararte y analizar cuadro por cuadro qué elemento tiene ese monitoreo. Si hay ascensos omegas, si tenemos lambda, si tenemos elípticas, si tenemos transitorios, que son varios omegas, si hay ascensos primarios, secundarios, si hay desaceleraciones, si la variabilidad cambió, si hay aceleración normal, si hay desaceleraciones de cuál tipo. Es decir, tenemos una amplia gama de elementos técnicos para poder interpretar adecuadamente el trazo. Yo les pido de corazón que dejen de ver esta prueba a la carrera y hacer diagnóstico al bolsón de 30 segundos. Solo lo ven y hacen un diagnóstico corriendo. O sea, lo primero que hacen, no hay variabilidad cesárea. Mira, desacelerado, cesárea. No, espérate. Hacer el ejercicio mental de agarrar el trazo y decir, voy a buscarlo. Voy a buscar aquí en la guía, categoría 1, la línea de base, aquí está, presente, check. O sea, para eso se hizo la hoja en la norma, para que ni siquiera tengamos que aprenderlo, para que agarremos la hoja de chequeo y apliquemos todos los criterios para poder identificar esto de manera temprana. Esta paciente muy seguramente no va a pasar a parto. Miren acá el comportamiento del trazado en el curso del tiempo. Seguía sin variabilidad. Miren las lambdas cómo siguieron apareciendo. Miren las lambdas en ausencia de contracciones y miren esta desaceleración. Desaceleración de recuperación lenta con ausencia de variabilidad. Listo. ¿Qué más le va a estimular a esta paciente? No hay nada más que hacer. Caso 2, miren acá, ausencia del patrón de variabilidad. Aquí estamos a 1 centímetro por segundo y entonces vemos que la variabilidad, la capacidad de estos equipos de poder ver la variabilidad que ni siquiera llegan a 5 latidos, es tan chiquita, mínima ahí la variabilidad. Alguna actividad totalmente irregular. Una paciente que le indicaron cesárea por riesgo de pérdida del bienestar fetal porque se corroboró que lógicamente tenía desaceleraciones de recuperación lenta. Aquí cayó casi 30 latidos y se mantuvo aproximadamente durante casi 50 segundos para el proceso de recuperación de la frecuencia cardíaca fetal. Desaceleraciones son tempranas, con la contracción uterina, tardías, inician después de la contracción las variables que son lejos de las contracciones uterinas, que anteriormente se llamaban espiga y que tienen una duración de 10 segundos. Bajan y suben, son más rápidas, o algunas pueden llegar hasta 30 segundos, llegar 30 segundos de duración, pero recuperar rápidamente. A eso se llaman desaceleraciones variables, que cuando repiten nos tienen que preocupar de acuerdo a lo que dice la guía. Y las desaceleraciones de recuperación lenta, que son estas que estamos viendo acá. Caso 4, 36 semanas, se le indica cesárea por riesgo de pérdida del bienestar fetal. Ok, ¿cómo hago para interpretar este trazo y decir que no es categoría 2 o cómo logré evaluarlo? Uno, no tengo línea de base, parto de ahí, pero me voy a la actividad uterina, que es mi punto inicial para saber si son datos ominosos o son categorías, y miren la actividad uterina. Ahí, aquí está todo el feminismo que lo vamos a ver el día mañana o pasado mañana. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contracciones. Tengo una policistolia, no hay hipertonía. Acá el tono está recuperando, pero hay una policistolia en la paciente. Pero miren lo interesante de esto cuando quieren hacer ciencia. Actividad uterina, desaceleración temprana. Y acá, después de esta contracción, a pesar de que no hay hipertonía, hubo actividad uterina y miren cómo desaceleró. Esta desaceleración es una desaceleración variable. ¿Por qué se llama variable? Porque dura 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 latidos, 40 latidos hacia abajo, pero dura únicamente 10 segundos de duración. Es decir, cae y recupera casi que inmediatamente, pero sus caídas
son muy profundas. Cuando las desaceleraciones variables repiten y repiten y repiten, eso es un problema que te tiene que preocupar. Entonces aquí tenemos una desaceleración variable. Aquí hubo otra contracción y si yo veo enfrente está una desaceleración. ¿Esta qué tipo es? Temprana. Aquí hice otra actividad uterina y aquí tengo una desaceleración variable. Y miren esta desaceleración. Desaceleración variable, pero esta duró más. Esta ya se está comportando como una desaceleración tardía. Y aquí no vamos a discutir, es que parece tardío, parece variable. No importa, está desacelerándose. Está con polisistoria y está desacelerado. La otra contracción, una variable. Pero miren esta desaceleración recuperó lento. Ya ven, aquí venía la línea de base que no existe, pero aquí venía el pico de la aceleración, cayó, desaceleró y luego para recuperar tardó mucho tiempo para llegar al ritmo el que estaba, al valor el que estaba. Esto, desaceleración de recuperación lenta. En este trazado tengo todas las desaceleraciones que nos dicen la guía. Este trazado va a salir en el examen. Va a haber una pregunta de examen para algunos de ustedes porque salen al azar las preguntas para interpretar uno parecido. Aquí es solo que miremos la contracción y en qué momento aparece la desaceleración. Esto que está acá es una desaceleración variable. Pero miren acá, cuando yo veo el tiempo de duración, ya no lo puedo considerar variable porque duran más de los 10 segundos. Desaceleración tardía, una variable, otra variable. ¿Qué dice la guía de la ICOC en este trazado? Categoría 3. ¿Qué dice? Variabilidad ausente. Regreso. ¿Hay variabilidad en ese trazo? ¿Hay variabilidad? No hay variabilidad. Ok. Variabilidad ausente con uno de los siguientes criterios. Uno, solo uno. Desaceleración tardía es recurrente o desaceleración de variable. O tardía es recurrente o variable. Y la paciente tiene todas las desaceleraciones. Hay recurrente, hay variable, hay de recuperación lenta, hay temprana. Entonces, ausencia de variabilidad con esto, más la polisistolia, con todas las de la ley, este es un trazo categoría 3. El feto estaba con anemia, por eso hay el problema de daño, estaba con hipoxemia, el feto tenía un daño de hipoxemia y además tenía hipoxia que tuvo que hacer el nacimiento. Ok, 37 semanas actividad uterina, actividad con cambios en el patrón y cómo se afecta la variabilidad en el transcurso del trabajo de parto. Acá, ¿se recuerden esto? Esto no son aceleraciones, recuerden, esto es patrones reactivos. Aquí tengo una variabilidad que está bien. Aquí puedo establecer los minutos de línea de base, y esto es una variabilidad, esto es variabilidad, acá hay variabilidad, y estos fenómenos entonces no los podemos considerar a partir de hoy aceleraciones. No es aceleración porque no cumple el criterio, es un patrón reactivo. Si yo pongo este trazo en un examen y pregunto, ¿hay aceleraciones? ¿Falso o verdadero? Falso, no hay aceleraciones. Esto es un patrón de reactividad, pero no hay aceleración. La pregunta es clara, ¿tiene aceleración o no? ¿Tiene desaceleración o no? Y si tiene un patrón reactivo, ¿qué tipo es este? Este es un tipo omega. Recuerden los que van rápido en forma de B invertida, que hablan de un buen pronóstico y que van a estar asociados a qué cosa? A un buen pronóstico, a una buena condición. Los lambda van a estar asociados a las distocias funiculares. Acá tenemos 30 semanas, sensación de dolor presente, dinámica esporádica, ausencia de actividad y variabilidad disminuida. Acá, actividad. Acá no hay variabilidad disminuida, para mí está prácticamente ausente. Y entonces aquí tenía parto de inicio espontáneo con líquido meconial. Acá, como no había variabilidad, todavía la estimulación era echarle sacudida a la cabeza, es válido, pero la recomendación actual es mejor ponerle un diapasón o el celular. Cuando le hacemos la estimulación del polo cefálico, hay actividad 2, 3, 4, 5, 6 contracciones. Se estimuló el polo cefálico, actividad, miren cómo se mantuvo la variabilidad. Y esto que está acá, ¿qué cosa es esto? Exacto, eso que están pensando. Esto es un ascenso tipo lambda. Subió, bajó y recuperó. Este patrón de reactividad automáticamente a mí se me tiene que encender el bombillo. Mira, no hay variabilidad. Está casi con polisistolia. Ya estimulé, ahora le puse el celular, no le estimulé la cabeza al feto que no se hace.
me hizo un lambda. ¿Y este lambda qué significa? Es un patrón reactivo que me dice que está asociado a distocias funiculares, o tiene alguna circular de cordón, o va a tener un compromiso con la actividad uterina. Y miren lo interesante de esto. Este patrón está relacionado directamente con la actividad uterina. Total, ¿ven la relación ahí? Si yo dejo que esta paciente siga, es cuestión de tiempo para que me haga una desaceleración temprana. Y si se agota la condición fetal, inmediatamente va a una desaceleración tardía. Y miren, después de la cesárea 5-8 con acidosis del feto. Entonces, esto, la variabilidad es real, pues la capacidad que tiene el trazo de identificar realmente a los fetos que están enfermos. 40 semanas, RPM de 48 a 72 horas, una variabilidad bien. Aquí tengo una actividad uterina y otra actividad. ¿Hay patrón de aceleración en este trazo? No, no hay patrón de aceleración. Que tiene un parto espontáneo, tiene una buena dinámica y aquí la paciente tuvo actividad y pasó con una variabilidad totalmente normal. Eso automáticamente la variabilidad, tenés que identificarla, que eso es el dato de seguridad. Variabilidad normal me lleva a una paciente, variabilidad normal, a un parto sin ninguna complicación. 42 semanas, actividad uterina, veamos esta desaceleración, ¿qué tipo de desaceleración es? Esto puede ser considerado una variable, sin embargo, el tipo de duración dura mucho. Entonces, esto y está asociado con la contracción uterina, no puede ser variable, entonces a esto se le llama tardío. Ese concepto tiene que estar muy claro. ¿Cuándo va a ser variable y cuándo va a ser tardía? Por su duración y por su asociación con la actividad uterina. Aquí hubo actividad uterina, desaceleró, duró casi 20 segundos, una tardía. Actividad uterina, y aquí tengo otra. Miren, esto que está acá, ¿qué cosa es? Un lambda. ¿Ven este patrón que está aquí? Esto es un omega, esto es un omega, y aquí tengo un lambda, pero el lambda está asociado con distocia funicular, y el lambda, mire cómo siempre aparece con la contracción uterina. Eso es un dato importante que tenemos que interpretar. Hubo actividad uterina, aquí hubo actividad uterina, no hay variabilidad. Actividad uterina hizo otro lambda, mire, un lambda aquí, otro lambda que responde a la actividad, otro lambda con actividad uterina. Y acá no hubo tono, se perdió la actividad uterina y aquí tenemos cambio en la parte de la línea de base. Y esto, exactamente lo mismo que estamos hablando, policistolia con cambios en la línea en la que la variabilidad está prácticamente ausente y este patrón de reactividad me está avisando y me está diciendo que esta paciente va para procesos de gravedad. Bueno, y el último caso, fase activa de parto, fiebre intraparto 160, variabilidad disminuida y ausencia de ascenso. Este criterio, ojo, no estamos diciendo que vamos a poner ascenso a partir de hoy, no, solo que identifiquemos estos criterios de reactividad. Gestante ingresada por programa de trabajo de parto bajo efectos de sedación farmacológica y sueño, y que hay que obligatoriamente hacerle una estimulación para ver si existe un cambio en la línea de base y en su variabilidad, sin ningún problema. Aquí tengo entonces una paciente en la que no puede entrar línea de base. Este trazo tiene que pasar obligatoriamente a categoría 2 para hacer la evaluación del trazado. Y este último caso, para finalizar, miren acá que solamente se registró medio minuto, 1 minuto, 2 minutos y medio, y ya no perdas el tiempo. ¿Qué cosa es esto? Un patrón sinusoidal. O sea, no perdas el tiempo. Estos patrones característicos, estas ondulaciones sinusoidal. Esto no me tenés que decir que te quedaste 5 minutos registrándolo. Hemos visto algunos casos de patrones sinusoidales en nuestros hospitales que tardan 25 minutos. Tenés que tener 20 para evaluar, pero ahí te esmerás a estarle haciendo más trazado para registrar. 2, 3 contracciones de patrón sinusoidal y andar corriendo a sacarlo, porque eso es tan grave como un prolapso de cordón, como un choque grado clase 4 o como una hemorragia posparto gravísima. Entonces, eso es de correr. Esta paciente, en la que estos patrones normalmente se asocian a hemorragia, sospechaban desprendimiento de placenta, 4,8, 7,1 de pH, y el feto, ¿verdad? Y tenía 40% de desprendimiento de la placenta. Ahí no pierdan el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda con esto, si quedan claras las aceleraciones. Esta es la segunda clase, estimados colegas ginecólogos, que no sé si alegrarme o preocuparme, fíjense. O sea, o está muy claro
realmente o no se entiende, pero bueno, esperemos que se estén fijando los conceptos del proceso de la interpretación, de las interpretaciones de los trazos y que en el examen final con los casos clínicos podamos integrar todos estos elementos que estamos aprendiendo. Si no hay ningún comentario, tengan todos feliz noche. Esos 5 mensajes nuevos, nada. Bueno, buenas noches, chicos. Feliz noche.